Dios quiere que pasemos de la inseguridad a la convicción. Cuando una persona llega a las cosas de Dios, a los caminos de Dios, uno llega con muchas expectativas, uno espera cosas. Creo que todos los que llegamos a las cosas de Dios, uno espera cosas, uno espera milagros, uno espera provisión. Entonces, cuando una persona llega a las cosas de Dios, llega con expectativas de que Dios haga algo, que Dios obre algo, que Dios resuelva algo. Creo que todos llegamos con una expectativa. Cuando yo llegué hace muchos años a la vida cristiana, alrededor de 35 años, pues yo llegué también con unas expectativas, porque estaba pasando por un momento difícil y yo esperaba que al acercarme a Dios, Dios resolviera ciertas cosas en mi vida. Uno llega con expectativas, pero a nosotros se nos olvida algo. Así como nosotros esperamos algo de parte de Dios, es importante que entendamos que Dios también espera algo de nosotros. Entonces nosotros llegamos con una expectativa, con algo que esperamos de Dios, pero Dios también espera algo de nosotros. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es que usted crezca, que usted madure, que usted no se quede en la infancia espiritual. Dios espera que nosotros maduremos. Y yo quiero regalarles dos textos. El primero de ellos es Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la conducción de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a esa unidad, al conocimiento, a la madurez. ¿Y el estándar es quién? El estándar es Jesús. Juan 15:8 también Jesús dejó muy claro. Jesús dijo: en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y así sean mis discípulos. Entonces, Dios quiere, en la Biblia nos encontramos que hay dos cosas que Dios espera de nosotros. Dios espera que maduremos, Dios espera que crezcamos, Dios espera que tengamos una vida de fruto. El fruto es una evidencia de la madurez espiritual. ¿Qué tanto fruto estamos dando? ¿Qué tanto fruto estamos avanzando? Ahora, hay algunos factores que, uno se tendría que hacer esta pregunta, y es, y aquí donde vamos a evaluarnos nosotros, y es, yo me hacía la pregunta: ¿cuánto tiempo debería un creyente tomarse para llegar a la madurez? Bueno, la mejor manera es ir a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Cuando uno va a la Biblia, la Biblia nos da como, no nos dice un número, pero sí nos da una pauta. Por ejemplo, Jesucristo, ¿cuánto tiempo estuvo con los apóstoles? 3 años. Uno diría, bueno, a ver, no fue que dijo Jesús, bueno, y a partir de ahora, pero nos da una pauta de que más o menos él estuvo 3 años. Cuando él partió, ellos no estaban listos, ¿no? Llenos de miedo, de temor, pero él los soltó. Y luego cuando uno lee las cartas paulinas, las cartas de Pablo, uno ve que Pablo llegaba a un sitio, Éfeso, Tesalónica o Corinto, plantaba una iglesia y se iba. Y más o menos ese proceso donde él soltaba personas, se cree que duraba entre 1 y 2, Pablo era mucho más acelerado, ¿no? 1 y 2 años. Entonces, algunos estudiosos dicen que sería aproximadamente entre 3 y 5 años. Un aplauso para los que dieron 3 y para los que dieron 5. 4, dijo por acá. Muy bien, los que dieron 4. Entre 3 y 5. Entre 3 y 5, según la Biblia, a ver, no dice exactamente, pero estamos mirando, entre 3 y 5 años aproximadamente, una persona, diríamos, es el tiempo suficiente para que uno diga, tiene cierta madurez espiritual. Ahora, sí, lo iba a decir, y es, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Hay varias cosas que van a influir que nosotros caminemos hacia la madurez. Por ejemplo, nuestro nivel de entrega y obediencia va a definir mucho eso. Si una persona llega pero no se entrega mucho a Dios, le cuesta obedecer, pues su proceso de madurez se va a tomar tiempo. A alguien que llegue y camine juicioso con Dios,
También va a depender de qué, de cuánto esa persona se deje enseñar, o es un reto muy grande, y aquí entra la iglesia, es cómo la iglesia crea una estructura para que el que llegue dé pasos y crezca. En eso estamos nosotros. Tenemos la ruta de crecimiento y a partir de julio arrancamos oficialmente Camino de Impacto, que es una ruta de formación de aproximadamente 2 años, donde la idea es que también la iglesia cree una dinámica donde la gente llegue y sea formada. ¿De qué depende? También depende de la atmósfera de una iglesia. Esto es como una planta. Si una planta es sembrada, pero la atmósfera no es saludable, ¿qué pasa? Esa planta no va a crecer, porque esa planta necesita agua, necesita unos niveles de temperatura, necesita ciertos ambientes para que crezca. De la misma manera, si hablando de una iglesia hay una atmósfera saludable, pues va a facilitar que aquel que llegue crezca. Y además de eso, si algo que le va a ayudar a que esa persona crezca es cuánto conoce de la palabra de Dios. Si esa persona profundiza en la Biblia, conoce más un poco la Biblia, pues sus raíces van a ser que más profundas, y eso le va a ayudar muchísimo. Ahora, cuando vamos al libro de Hebreos, es uno de los libros que nos habla acerca de la madurez. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos, precisamente el autor les hace una invitación a la madurez. Y yo quiero que, por favor, abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, que es el que vamos a leer y a estudiar. Dice Hebreos capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, porque pues aunque ya debieran ser maestros, ya debieran, Hebreos 5:11, perdón, 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. El 12, pues aunque ustedes debieran ser ya ¿qué? Quiere decir que el texto de Hebreos está dirigido a cristianos que tienen ya cierto tiempo, no son cristianos nuevos, debían ser ya maestros, tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos, dice en esta versión, ¿hacia dónde? Hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Bueno, Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el 6:3, nos hace un llamado muy especial de parte del autor a unos creyentes que él los estaba invitando a que crecieran, a que avanzaran. Si hay una meta que tenemos en esta temporada, justo que cumplimos 7 años, es que como iglesia entendamos la importancia de avanzar hacia dónde, avanzar hacia la madurez espiritual. Hebreos 5:11, el autor les dice algo, hay mucho que decirles, pero es difícil de explicarles, porque ustedes se han hecho, dice en una versión, yo busqué varias versiones, dice, en una versión dice, se han hecho tardos, otra dice, se han hecho torpes, otra dice, se han hecho flojos para oír, y otra dice, se han hecho apáticos para oír. Y la definición de esas palabras tiene que ver con olvidadizos o personas que oían, pero no obedecían, no querían esforzarse en comprender lo que Dios tenía para ellos. Ahora, quiero que miremos algunas etapas. Vamos a tratar de comparar las etapas de nuestro proceso de crecimiento biológico con la Biblia o con la vida del creyente.
Podríamos decir, obviamente no soy experto en el tema del desarrollo humano, la psicología, pero podríamos decir que las etapas del ser humano podríamos definirlas en que están en niñez, adolescencia, madurez y paternidad. Vamos a dejar ahí. Sé que pueden haber muchos más puntos, pero llevemos eso mismo a la vida espiritual. La etapa de niñez en la vida espiritual es la etapa donde una persona llega y recibe perdón de pecados. La etapa de niñez, al igual que en la biológica, se caracteriza por mucha dependencia. El creyente llega, se convierte al Señor y es muy, muy dependiente porque está acabado el nacer. Entonces es muy dependiente. Es importante en esa primera etapa las relaciones, que se relacione con otro, el ambiente. Es importante en la vida de la iglesia. En resumen, la etapa de niñez de la vida cristiana se resume en una palabra: recibir. Esa persona necesita recibir y recibir muy bien y recibir comida saludable. La otra etapa, podríamos decir que es la etapa de la adolescencia, así como hay la adolescencia biológica, la adolescencia espiritual. En la etapa de la adolescencia espiritual, el creyente no es niño en la fe, pero tampoco es muy maduro en la fe. Está en esa transición y entonces en esa etapa el creyente se caracteriza porque es inestable emocionalmente. Hay semanas donde, sentí a Dios, Dios es maravilloso, otras donde no quiero saber nada. Esa es la etapa de la inestabilidad espiritual. Días muy emotiva con Dios, días donde no quiere saber nada de Dios, como el adolescente. La etapa de la adolescencia espiritual, así como el adolescente está en busca de su identidad, de quién es, el adolescente espiritual está también en busca de quién soy yo ahora que he conocido al Señor. Está en esa etapa de descubrirse a sí mismo, de descubrir su propósito, de descubrir su lugar en la iglesia, de descubrir qué es lo que tiene Dios para él y para ella. La etapa de la adolescencia, así como el adolescente y los que somos padres conocemos de primera mano esa experiencia, una de las características de la etapa de adolescencia es la rebeldía, ¿sí o no, papás? Y dice, este muchacho, ¿en qué se convirtió? Sí, tan lindo que era de niño, de niña, el Oscar Manuel, ahora miren, ¿cierto? No, Oscar Manuel siempre ha sido juicioso. Entonces, claro, la etapa de la adolescencia, y me quedo mirando así como que, Dios mío, la etapa de la rebeldía. Y eso llevémoslo a la vida espiritual. Entonces el adolescente espiritual tiene conflictos con Dios, a veces pelea con Dios, a veces se vuelve rebelde con Dios y obviamente si tiene autoridad o liderazgo, también tiene problemas con el liderazgo. Porque está en su etapa de ¿qué? De adolescencia. Le cuesta dejarse corregir espiritualmente, porque es adolescente y cree que lo sabe todo. Claro, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pero necesita dirección. El adolescente biológicamente está con ganas de muchas cosas, pero necesita ser guiado. De la misma manera, el adolescente espiritual llega a las cosas de Dios y empieza a motivarse y quiere hacer muchas cosas, pero ¿qué necesita? No, un momento, espérese, vamos por aquí, porque está en ese proceso. Luego sigue la siguiente etapa, la madurez, ya una etapa distinta. Y en la etapa de la madurez espiritual, el creyente pasa por pruebas difíciles, pero las pruebas no lo derrumban. Ha aprendido con los años quién es Dios. Y aunque vienen pruebas, momentos difíciles, en el momento de la prueba, mientras que el niño y el adolescente en la prueba empiezan a buscar culpables, empiezan a entrar en crisis, cambian de iglesia en iglesia y no se establecen y entran en conflicto y pelean con Dios. El maduro espiritual pasa por pruebas y en esa prueba conoce más a Dios, porque está en su proceso de madurez espiritual, claro que sí. Y esa madurez también le permite de alguna manera
tener un motor propio. A ver, el maduro espiritual no necesita que lo persigan para que busque a Dios. Busca a Dios por sí mismo. La reunión es importante, los espacios de la iglesia son importantes, pero si no los hubiera, él no baja la guardia, porque tiene un motor propio que le impulsa. No es que si a él y ahora dicen yo ya no busco a Dios, no, disfruta de la iglesia, ama la iglesia, pero tiene un motor propio. No tiene que ser perseguido, no tiene que ser allí que estén encima de él o de ella para que avance, porque está caminando en su madurez espiritual. Se alimenta de manera saludable. El niño le fascina los dulces, ¿cierto? Al niño espiritual, y los que conocemos y sabemos, a los niños les fascinan ¿qué? Los dulces, ¿cierto? Y los chocolates. Ellos, normalmente un niño no se alimenta bien a menos que el adulto le diga, no, usted no puede comer eso. Asimismo, el niño espiritual o el adolescente espiritual se alimenta mal. Por eso es muy delicado que un adolescente o niño espiritual se encuentre con una iglesia manipuladora, porque solamente le van a dar ¿qué? Dulces y chocolates, pero no le van a dar profundidad espiritual. Eso es extremadamente peligroso. Y eso pasa y uno ve lastimosamente. Entonces hay gente que va a un sitio, solamente quiere oír el dulce y el chocolate, pero no quiere un alimento sólido. El maduro espiritual llega y discierne y sabe y dice, no, hay profundidad espiritual. Disfruta de una comida balanceada. El adolescente, y aquí algunos se van a enojar los chicos, pero solo quiere hamburguesa. Solo quiere hamburguesa espiritual. Ay, solo quiero hamburguesa. No, el maduro dice, la hamburguesa es rica, pero hay otras cosas que hay que comer, ¿no? Hay otras cosas de las que hay que alimentarse, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta dónde podemos estar nosotros. Y por eso el niño o el adolescente espiritual salta de hamburguesa en hamburguesería. Ay, aquí no, vamos a otro sitio que se sienta, y entonces salta de sitio en sitio porque quiere buscar una diversión, porque quiere alimentarse bien, pero no quiere un alimento equilibrado, saludable, balanceado, ¿no? Entonces, el maduro dice, no, es bueno la hamburguesa, pero hay que comer esto, y a veces hay que meterle ensaladita, y a veces hay que esto, y entonces, claro, combina, y entonces tiene una vida saludable. El maduro espiritualmente aprende a relacionarse con otros y entiende que hay gente chévere y gente que es difícil, pero el maduro no le pone problema a eso. Lo saludaron bien, no lo saludaron, no hay problema, porque ha madurado en su fe. Claro. Y el maduro es fuerte en la palabra. Y vamos a la siguiente etapa, la paternidad espiritual. Ya en la paternidad, el padre o madre espiritual es aquel que da fruto. Como dice la Biblia, da fruto al 30, al 60 o al 100. Y se empieza a dar fruto. Ya no solamente se preocupa por él, sino que ahora se preocupa por ¿quién? Por otros, para ayudar. Ya no solamente se preocupa por recibir, se preocupa muchísimo por dar. Cuando uno va, volviendo a Hebreos capítulo 5, desde el 11 en adelante, el autor les dice, es que debiendo ser ya maestros, ustedes se han vuelto tardos para oír y han llegado a ser como niños, porque el niño solamente recibe alimento líquido. Ahora, rápidamente, características de los niños. Todos hemos sido niños, no solamente biológicos, sino espirituales. Pero, por ejemplo, un niño no escucha. Y asimismo un niño espiritual no escucha. Oiga, hay cristianos que uno le dice, mira, hace esto, no, hacen lo otro. Niño espiritual. Y mire que no tiene que ver con los años. Ojo con esto porque la idea con cariño, por favor, no es que usted salga regañado, sino que estén diciendo, usted diga, uy, yo como que estoy en la adolescencia. ¿Ya? O yo como que me quedé con síndrome de Peter Pan. Claro. No, yo necesito, porque la idea es eso, ¿no?
Entonces el niño no escucha. El niño, ya lo dije, pero lo repito, el niño solo quiere dulces, solo quiere chocolate o solo quiere hamburguesa. Que espiritualmente lo que quiere decir es, díganme solamente lo que quiero yo oír, no me hablen de otros temas. Solamente háblenme de lo que yo quiero oír. Y mucha gente, no aquí, en otras iglesias, que solamente quieren que dulce y chocolate. Y el día que vi dulce y chocolate, no voy. Solo quiero dulce y chocolate. Entonces, está mal alimentado. El niño, todos hemos visto las famosas peleas de los niños pequeñitos, que son egoístas y uno ve que pelean y con los hermanitos pelean y con otros pelean. Bueno, llevémoslo eso a la vida espiritual. El niño espiritual mantiene peleando con todo el mundo. Busca la pelea en la iglesia. ¿Y qué pasó? No, fulano no me quiso saludar, no vuelvo. No, pero no, tranquila. No, rápidamente eso caza la pelea. Hay cristianos que cazan la pelea. Pero dice, Dios mío, a ver con quién va a pelear. Pero es porque no ha madurado. Entonces se está comportando como ¿qué? Como niño. Dice Primera de Corintios 13, lo dejo como referencia. Pablo le dice a los corintios, es que yo a ustedes no les pude hablar como a maduros, sino como a niños en Cristo. Porque entre ustedes ¿qué hay? Celos, contiendas, disensiones. El niño cree que el problema está afuera. No, el problema está adentro, pero él no se ha dado cuenta. Entonces, Pablo le dice a ellos, ustedes se están comportando como niños, ¿cierto? Y hay una cosa que es muy delicada cuando uno se queda en la etapa del niño, y es que el niño espiritual es engañado fácilmente. El niño, cuando usted lee Efesios 4, 13, luego el 14 dice, para que no sean como niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina. Yo he conocido gente caminando en las cosas de Dios y un día llegan y me dicen, ay, pastor o líder, yo fui a un sitio que, no sé, me leyeron la mano. Quiero volver a ese sitio. Y le digo, ¿cómo? Venga, ¿qué es lo que usted me está diciendo? No, yo fui a ese sitio y allá, pero tenían una Biblia, sí, pero ahí me leyeron la mano, o el café, o el chocolate, no sé. Y uno dice, ahí falta ¿qué? Madurez, porque el niño espiritual es fácilmente engañado. Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios 11, 3, dice, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean engañados. Y entonces, el que se queda en la etapa del niño fácilmente es engañado. Porque cualquier cosa, yo en internet que hay tanta cosa muy buena como cosa muy rara, el niño, y es que es verdad, uno ve en la calle que se robaron un niño, y muchas veces como se robaron un niño, alguien lo coge de la mano, el niño se lo lleva con un dulce. Espiritualmente es lo mismo. Por eso no madurar es un peligro, porque si un creyente no madura se queda en la etapa de ingenuo y fácilmente es engañado, fácilmente es desviado de su fe porque no ha avanzado. Pablo le dice a ellos, ustedes se están comportando como niños. Y a partir del versículo 13 en adelante de Hebreos 5, 11, 12, él va avanzando. Le dice, mire, una característica del creyente maduro es que, dice, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y el mal. Señal fundamental de madurez, tiene los sentidos ejercitados. Claro, él ejercita los sentidos y dice, oiga, muy bonito esto, pero hay algo que no me trae paz. Porque sus sentidos han sido ¿qué? Ejercitados. Usted dice, ¿para qué fueron dados? Hablemos de nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos físicos fueron dados al final para protegernos. Entonces, si usted pierde el sentido de la vista, usted pierde la posibilidad, hasta que no desarrolle la habilidad de, como un ciego, usted tiene dificultades. Si usted pierde el sentido del oído, usted puede ser atropellado, porque usted no escucha que el carro que viene.
Si usted pierde el sentido del gusto, por ejemplo, entonces es una persona que tiene los sentidos espirituales ejercitados, fácilmente no la van a engañar, porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de que del bien y demás. Dicen, escucha un mensaje y, a ver, no es que sea criticón, pero escucha un mensaje y dice, no, pero eso no es lo que dice la Biblia. O luego va y escudriña. No estoy hablando del que juzga o el que critica, el que siempre se queja por algo, no, sino el que tiene los sentidos ejercitados. Dice, no, yo no me caí por la unción, es que me empujaron. Eso pasa, familia. Hay sitios en la iglesia que se cayó, no, mentira, lo empujaron para que se cayera. Pero el que tiene los sentidos ejercitados dice, no, fue la presencia de Dios. No, aquí me manipularon para que yo sintiera. Claro. Entonces, una señal de madurez, la madurez nos protege. A un creyente maduro, el diablo es muy difícil que lo engañe, porque ha avanzado en su madurez. Entonces fácilmente puede discernir. Claro, ha pasado del ABC en su vida, ya discierne, el creyente maduro. Porque, claro, ¿cómo ha llegado? Porque estudia la palabra, porque separa tiempo, porque comparte con otros. Y algo muy importante, esta es otra señal clave de la madurez espiritual. Cuando un creyente maduro está en problemas, corre a Dios, no corre de Dios. ¿Sí notan la diferencia? Un creyente maduro, cuando está en problemas, corre a Dios. No corre de Dios, porque sabe que en Él hay respuesta. Yo me he encontrado con gente de que, ¿y qué pasó? ¿Por qué no? No, es que pasó esto y esto y yo hasta que no estoy bien no vuelvo a Dios. No, un creyente maduro sabe que la única solución está ¿en dónde? En Él. Entonces corre a Dios. Un creyente maduro que ha avanzado en su madurez sabe qué oír y sabe qué no oír. Repito, sabe qué oír y sabe lo que no debe oír. No, mira, yo no me voy a prestar para eso. Sabe a qué le prestas oído y a qué no le prestas oído. Un creyente que ha avanzado en su madurez sabe qué ver y sabe lo que no debe ver. No hay que estar pendiente de, ay, no mire eso, que eso es pecado. No, el creyente maduro dice, esto me edifica, yo no lo voy a ver. No es que le prohíban, sino que sabe qué ve y qué no ve. Mire, yo recuerdo, por sonar exagerado esto que les voy a decir, yo una vez me estaba viendo una serie, un programa. Ese programa tenía un contenido como espiritual ahí, pero yo dije, vamos a ver. Créame, llegó un momento en que yo sentí la voz del Espíritu Santo, no siga viendo más eso. Y yo dije, no más. Pero en el proceso, Dios te empieza a hablar para que sepas qué no ver y qué no ver. Un creyente maduro sabe a qué lugares ir y a qué sitios ya no ir. Ay, pero que te invitamos y que no sé qué. A ver, no es que le prohíban en la iglesia, no es que no, es que dice, no, ese ya no es. Porque sabe a qué ir y sabe a qué no ir. Conoce su kriptonita. Porque todos tenemos una kriptonita. Usted sabe que se mete en ese sitio y usted se transforma. Usted no va. Usted no va porque usted dice, no, todo me es lícito, pero no todo me va a convenir. Ay, pero mira que te lavaron. No es que me hayan lavado el cerebro, no, simplemente no. Ha aprendido entonces. La madurez es algo que ustedes me han escuchado. Es intencional, yo soy intencional. La madurez es intencional. Yo decido. No me voy a quedar como niño. No me voy a quedar como adolescente. Voy a ir hacia la madurez. La madurez es intencional. Es una decisión. Hoy con lo que hemos hablado, yo espero que usted se haya ubicado. Y usted diga, estoy como que qué bien, estoy en madurez. No, estoy como medio adolescente.
¿cierto? Pues estoy niño. Pero la noticia buena es, pero podemos avanzar. Esa es la buena noticia. Ahora, la noticia es que, bueno, nunca es que nos graduemos de la madurez. Nunca somos producto terminado que ya no necesitamos crecer. Yo todavía necesito crecer. Pero la idea es que cada vez vayamos avanzando hacia esa madurez. Es intencional. La madurez implica relacionarse con otros. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se afila, se aguza. Hierro con hierro. Lo que quiere decir es, estar con otros me hace mejor. Compartir con otros me hace mejor. La madurez implica practicar. Si usted no practica lo que dice la Biblia, no va a madurar. Implica practicar. Practique. La Biblia habla de la oración, empiece a orar. La Biblia habla de la fe, de pasos de fe. La Biblia habla de conocer, conozca, es práctica. Si usted quiere madurar, déjese corregir. La disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino causa de tristeza. Claro, pero después da fruto. ¿Qué pasa? El adolescente no se quiere dejar corregir, pero lo necesita. Así mismo espiritualmente a veces uno no se quiere dejar corregir, pero es necesario. Déjese corregir. Pero a veces nos pasa, y créeme, a mí también me ha pasado, que uno compra un aparato y uno no quiere leer el manual, ¿cierto? Uno compra un aparato y dice: Oscar, ve vos que compraste eso. Uno no lo lee, porque uno le da que y la letra pequeñita y luego ¡pum! Se da y uno luego va a leer. No lo ponga cerca. Y claro, pero hay que leer el manual, hay que ir. La madurez implica entonces asumir la responsabilidad. Mi invitación hoy en esta serie de por un mes que vamos a tener va a ser muy buena, no se la pierdan. Dios quiere que maduremos y quiero cerrar con esto para que veamos, porque insisto, la madurez nos prepara para recibir. Dios tiene grandes cosas para dar a sus hijos, pero a hijos que tengan la madurez de recibir. Y cuando crecemos en la madurez, Dios dice: sé que le puedo dar y no se va a enloquecer con lo que yo le voy a dar. Sé que le puedo dar y no se va a quedar con el regalo. Me va a seguir prefiriendo a mí, porque es un creyente maduro. La madurez te va a proteger de Satanás. Satanás va a decir: no, con este no puedo. La madurez te va a dar fortaleza espiritual. Cuando vengan los momentos difíciles, que van a venir, familia, van a venir. Si usted está avanzando hacia la madurez, podrá decaer, podrá sentirse un momento difícil, pero usted va a saber que Dios le sostiene y le va a sacar adelante.